que nos quedamos en las apraxias. Lo último que vimos la clase pasada fueron las apnesias, ¿no? Y faltaba que continuáramos con el tema de las apraxias. Entonces, comenzamos de aquí. La verdad es que vamos más o menos a la mitad de la presentación. Lo que viene pues ya no es tan complejo, es un poco campos de acción, causas, ¿no? Algunos otros trastornos que ya se relacionan de hecho directamente con el aprendizaje, entonces puede ser un poco más interesante para el campo al que nos queremos enfocar, que es neuroeducación, pero de cualquier manera todo esto es importante porque podemos llegar a encontrarlo a cualquier edad y en cualquier momento, entonces sí es importante que pongamos atención y que cualquier duda me la manifiesten, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué es la apraxia? Ya veíamos, les digo, apnesias, ¿no? Y ahora vemos un poquito acerca de la apraxia. En el caso de las apnesias, nos enfocábamos mucho solo en el tema cognitivo, en una función cognitiva que es el tema de la memoria, ¿no? En el caso de la apraxia ya se involucran situaciones físicas, fisiológicas, de movimiento, etcétera. Entonces, es un trastorno neurológico y este se caracteriza porque se pierde la capacidad de llevar a cabo movimientos de propósito aprendidos y familiares, es decir, algo que ya sabíamos hacer y que incluso pudiéramos hacer de manera automática, digamos, con las apraxias se pierde, es como si desaprendiéramos esto. Entonces, empezamos a perder capacidad física, ¿no? Y hay como un cortocircuito entre lo que deseamos y la orden que le damos al cerebro y lo que el cuerpo acata. Entonces, si por ejemplo un movimiento tan sencillo como quizás levantarme de la silla o levantar el brazo izquierdo, tomar un vaso, etcétera, es como que este cortocircuito no permite que la orden que le estoy dando conscientemente a mi cuerpo, pues se pueda llevar a cabo. Entonces, obviamente complica bastante para la persona porque digamos que no puede hacer pues prácticamente nada en cuanto a en qué parte está localizada esta situación, ¿no? Entonces, la praxia, digamos, es una disociación entre la idea y la ejecución, que es lo que les decía o lo que yo definía como algún tipo de cortocircuito. Es muy desesperante porque en muchos casos de apraxia el paciente es consciente de que no está funcionando lo que él quiere hacer y lo que hace. Entonces suele ser un trastorno muy complicado también en la parte emocional porque la persona lo percibe y se da cuenta. Entonces esto lo hace mucho más difícil. La diferencia, por ejemplo, en el Alzheimer, que si bien la persona puede de repente darse cuenta que está perdida y puede sentir cierta desesperación, hay momentos en los que no hay una conciencia tan plena como en el caso de las apraxias. Bueno, esta se manifiesta en el lóbulo parietal, ¿no? Y en la corteza parietal dominante se almacenan los movimientos aprendidos o las fórmulas de movimiento. La sesión pasada me parece que vimos un poco acerca de los lóbulos y veíamos algunas de las funciones. Entonces, en el lóbulo parietal veíamos que todo el tema de las praxias, ¿sí? Se depositaban ahí. ¿Por qué es apraxia? Porque la terminología a o el poner la a antes de una palabra me implica sin. Entonces, el movimiento aquí estaría totalmente sesgado o disminuido, en este caso atrofiado, ¿vale? Entonces, en los trastornos apráxicos se afecta el movimiento, que es lo que les decía anteriormente, ya sea el desplazamiento o la gestualidad, la capacidad de hacer un gesto acorde a lo que estoy pretendiendo, ¿sí? Entonces, se puede encontrar una disociación voluntaria automática, es decir, que se puedan realizar espontáneamente algunos gestos, y que tras una orden no se pueda hacer. O sea, es decir, de manera automática pudiera ser que sí tenga esta habilidad, pero de manera ya voluntaria probablemente no. Entonces me encuentro con este corte o esta disociación y es lo que puede llegar a complicar. Y bueno, es muy importante entender también que puede aparecer cuando se representa explícitamente una acción, o sea, puede ser una acción determinada, ¿sí? Algo específico, no tiene que ser en todos los movimientos, puede ser que nada más sea en alguno. ¿Cuáles son las causas de la apraxia? Bueno, hemos visto que en muchísimos de los trastornos, una de las causas más importantes suelen ser los traumatismos cráneoencefálicos, ¿vale? El daño, bueno, puede ser un traumatismo o puede ser un daño por, veíamos, alguna situación cardiovascular, etcétera, ¿no? Inclusive este tema como de alguna enfermedad crónico-degenerativo también pudiera generar estas situaciones. Pero ¿en dónde se encuentra la lesión? Bueno, en el hemisferio dominante, que en este caso en la mayoría de las personas el hemisferio dominante suele ser el hemisferio izquierdo, perdón. Y bueno, aquí se encuentra la función de la praxis. Aunque le atribuimos mucho al hemisferio izquierdo este tema, el hemisferio derecho también pudiera llegar a provocar algunos tipos de apraxias.
y estas son principalmente el tema de vestir y la constructiva, ¿sí? Ahorita vamos a ver esa apraxia, que es la apraxia para vestirse, pero significa que la persona, o al menos lo que implica es que la persona no puede identificar sus partes del cuerpo de manera consciente, entonces no sabe al visualizar una playera que esa parte va en el torso o que un pantalón va en las piernas o que unos calcetines van en los pies, porque hay como, digamos, yo lo diría como un tipo de ruptura entre el concepto físico que tienen de sí mismos y lo que están observando afuera. Entonces, ¿se acuerdan que les comentaba el caso de, bueno, hay una lectura muy famosa, un caso muy famoso que es el hombre que confundió a su mujer con un sombrero? Es algo muy parecido, se trata de una situación visual en la que no identifica el cuerpo de la persona ni puede, pues digamos, catalogarlo, ¿no? Entonces se confunde. Y bueno, esto es algo muy complicado. Y otras causas comunes de la apraxia también son tumores cerebrales, ¿no? Enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, la demencia senil y el Alzheimer o accidentes cerebrovasculares, que es lo que les decía. Sabemos perfecto que la demencia o el Alzheimer genera precisamente que el cerebro se vaya, pues parece hasta en la foto que les enseñé como si se fuera comiendo, entonces pierde volumen, pierde densidad la masa cerebral, entonces genera todo este tipo de problemáticas, ¿no? Ok, ¿cuáles son los síntomas de una apraxia? Eh, ya los hemos comentado al momento de definirlas, pero la persona es incapaz de integrar movimientos musculares correctos. Digamos que hay todo menos congruencia entre lo que pretende hacer y lo que hace. Entonces, a veces utiliza una palabra, una acción completamente diferente a lo que propone, que es lo que les decía, ¿no? Quizás lo que quiere es extender el brazo izquierdo y termina por mover una pierna o desplazarla, ¿no? O pararse. No es congruente lo que desea hacer con lo que termina haciendo. Entonces, aquí está la parte que les decía, que la persona con frecuencia es consciente de este error. ¿Esto por qué lo señalo? Porque dificulta muchísimo el tratamiento, porque ya hay mucha frustración de manera emocional. Entonces, sabemos perfectamente bien que las situaciones emocionales, en conjunto con algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, crónica o en este caso cognitiva, pues genera que el tratamiento pueda llegar a alentarse, ¿no? Por esta complicación. Esto sobre todo en edades adultas. ¿Sí? No, también pues es muy posible que un niño pueda padecer alguna apraxia, sin embargo, probablemente el tratamiento pudiera ser un poco más llevadero. ¿Cuáles son los tipos de apraxias? Bueno, idiomotora, ¿sí? Que esta se define como que la persona no puede llevar a cabo una tarea que ya aprendió antes de manera voluntaria, o sea, darle una orden al cuerpo es algo que no puede hacer. Y también se define como una dificultad para colocar, orientar o mover correctamente un miembro en el espacio, que es básicamente lo mismo que les vengo explicando. ¿Hasta aquí tienen alguna duda acerca de las apraxias, de las causas, de qué son, en qué consisten? No. Ok, perfecto. ¿Por qué es importante que las estemos viendo? Cuando notamos, por ejemplo, en la edad preescolar o escolar, que algún niño tiene quizás algún tipo de problema con coordinación, con a lo mejor la cuestión motriz, ¿sí? Es bien importante que podamos tener en cuenta esta posibilidad. Digo, ya vimos las características, finalmente no es algo tan complejo de poderlo diferenciar, quizás a simple vista y más con una convivencia constante, pero no hay que descartarlo. A veces muchos problemas en la movilidad del niño se le atribuyen a otras causas, ¿sí? Cuando quizás pudiera ser algo así, ¿no? Motricidad fina, motricidad gruesa, puede ser que se procure mucho en el aula que se desarrollen estas habilidades, pero si nos seguimos encontrando con una incapacidad y sobre todo notamos esta incongruencia en la voluntad y el acto que se lleva, es bien importante considerarlo para entonces poder canalizar con un especialista. Porque estamos hablando ya directamente de un daño cerebral, no nada más de una situación de desarrollo de habilidades, sino de un daño cerebral. Y en el aula difícilmente vamos a poder tratarlo. Digo difícilmente porque más bien la palabra que me gustaría utilizar es imposible, ¿sí? Ok, la apraxia ideatoria es otra, que en este caso el problema es llevar a cabo tareas complejas, o sea, una secuencia de movimientos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué puedo decirles? A lo mejor continuar o seguir un paso de baile, incluso el hecho de caminar, ¿no? Para caminar llevamos una secuencia.
es algo aprendido y de lo que quizá ya no nos damos cuenta, pero una apraxia ideatoria, ¿no? Pudiera ser complicado para la persona coordinar sus movimientos al momento de caminar, porque va la pierna derecha al frente, luego la izquierda, luego la derecha, luego la izquierda, y en el caso de una apraxia sí, esta secuencia se complicaría. Entonces es bien importante que también lo veamos así. Y bueno, el paciente es incapaz de crear la imagen del acto que va a efectuar. Es decir, ya hablamos también de una situación simbólica. Si nosotros imaginamos que tenemos, por ejemplo, que ir al gimnasio y nos vamos a poner a ver cuál es la rutina que vamos a hacer, ¿no? Que generalmente es una rutina que al paso de unos días nos la memorizamos. Nos visualizamos realizando estos ejercicios, inclusive tras tener alguna asesoría, algún tipo de asesoría por parte del instructor, por ejemplo, somos capaces de comprender que los movimientos llevan una secuencia. No sé si vayan al gimnasio, pero les pongo un ejemplo para hacerlo un poco más sencillo. Si vamos a hacer pierna y procuramos hacer femoral, nos recostamos en el aparato, flexionamos y quizás si la indicación del instructor, además de la cantidad de repeticiones, es la lentitud con la que voy a hacer el movimiento, soy capaz de memorizarlo y a la próxima vez que vaya, ya sin el instructor presente, me puedo visualizar haciéndolo y por ende lo ejecuto. En el caso de una persona con apraxia ideatoria, esto está totalmente roto. Entonces ella no es capaz, ella o él no es capaz de visualizarse haciendo esta acción o realizando esta acción, por lo que el movimiento no puede llevarse a cabo. Es algo muy desesperante porque digamos que la persona pierde toda la capacidad de simbolizar mentalmente algunos movimientos, ¿sí? Ok, apraxia constructiva. En esta se define como la incapacidad para construir figuras con un orden espacial, ¿no? Y también se encuentra la desorganización para realizar tareas de copia o modelos de dibujo, que es, por ejemplo, la facilidad con la que pudiéramos copiar inclusive una firma, un tipo de letra o una palabra, de ver una palabra y poderla copiar porque lleva un orden, ¿no? Cada una de las letras, etcétera, lo que estamos viendo, ya lo hacemos a veces de manera automática, pero sí me implica una secuencia. En el caso de la praxia constructiva, no es sencillo pasarlo de lo que estoy viendo a lo que yo haré, ¿sí? Entonces, si se fijan, son varios tipos de apraxias, las causas son muy parecidas, pero obviamente los tratamientos y lo que vamos a hacer y la manera en la que afectan la vida del individuo son totalmente distintas. Uh-huh. ¿Ok? Apraxia del vestir, la que les comentaba, ¿no? Incapacidad para vestirse. Hay una falla de asociación de las diferentes partes del cuerpo. Es muy parecida a la anterior en la que les comento que no se puede simbolizar, que es la apraxia ideatoria. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos interiorizada la imagen de nuestro cuerpo. Sabemos qué parte es cada cual y sabemos, por ejemplo, en cuestión de prendas, en dónde va cada cosa, porque identificamos nuestro cuerpo, lo tenemos perfectamente interiorizado y simbolizado. En el caso de la praxia de vestir, pues esta simbolización tampoco se da. Entonces, es complicado que la persona pueda identificar qué prenda ponerse. Si se fijan, para estas cosas tan sencillas, además de una situación compleja que merma mucho pues digamos, la calidad de vida de la persona, porque requiere mucho de un cuidador, por ejemplo, para un caso tan sencillo como vestirse, puede implicar también situaciones psicológicas complicadas, ¿no? Como que la persona se sienta deprimida por tener que depender de alguien más para algo tan sencillo como vestirse, ¿no? Entonces, bueno, el tratamiento tiene que ser integral, recordemos eso siempre. ¿Ok? La apraxia verbal, que es la alteración para la articulación de la palabra, ¿sí? Esto es porque no puede programar la posición de la musculatura al momento de hablarla, ¿no? Por ejemplo, yo al aprender, bueno, yo y todas las personas, quiero decir en tercera persona, cualquiera que pretende decir alguna palabra ya entiende qué configuración tiene que poner en su boca para que esta palabra salga, ¿no? En su boca, en su lengua, en todo el aparato fonoarticulador. En el caso de la praxia verbal, lo que sucede es que no sabe de qué manera acomodar los labios y la lengua para que la palabra salga de manera adecuada. Es posible que sí la diga, pero que no empiece a no darse a entender como le gustaría. ¿Sí? Hay muchos trastornos neurodegenerativos, por ejemplo, que pudieran empezar con ese síntoma. Pareciera que la persona arrastra las palabras, que de pronto ya no se le entiende bien, a pesar de que entiende el lenguaje. Esto es bien importante que lo podamos identificar, porque en la edad preescolar nos encontramos con muchos trastornos del lenguaje. Es algo, digamos, no me gustaría usar la palabra normal,
enfocada hacia que es algo correcto, o sea, con una connotación positiva o negativa, sino a partir de ahora, cuando yo me refiero a algo normal, quiero decir frecuente, ¿no? Como lo dice la estadística, algo frecuente es algo normal, ¿no? Estadísticamente. Entonces, es normal que nos encontremos con una cantidad importante de trastornos del lenguaje en la edad preescolar. Pequeñitos que no saben pronunciar la R, ¿sí? Que quizás la S, ¿no? Como el típico frenillo que le llaman, que la arrastren en algunas palabras, que no se le entienda. Y aquí es donde es bien importante identificar si se trata de algún tipo de apraxia verbal, ¿sí? Porque el primer síntoma que pudiéramos identificar no es que no pronuncie la R, es que la palabra en sí misma no se entiende. Uh-huh. Obviamente hay muchas otras connotaciones que tendríamos que averiguar, como por ejemplo el hecho de que pudiera tener una causa meramente emocional. Y les comento un caso que yo tuve cuando estuve cuando estuve como encargada del departamento psicopedagógico de preescolar y de secundaria. En preescolar había un pequeñito que ya pasaba primero, ¿no? Estaba en su último año de kinder. Y era un chiquito al que no se le entendía absolutamente nada. O sea, de verdad, el decir manzana, la palabra que él decía era anana, así. Entonces era muy complicado poder saber si era banana, manzana, sí, Mariana, mañana. O sea, era muy, 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 muy complicado entender. En este caso, se le atribuía mucho por la situación familiar de la mamá, que era víctima de abuso por parte de la pareja, que tampoco era padre del niño, alcohólico, etcétera, ¿no? Eran muchas cuestiones. Entonces, el primer acercamiento que yo tuve con la madre me decía, bueno, que le habían dicho que era muy posible que fuera mutismo selectivo, o sea, que el niño no hablaba porque tenía algún trauma. El primer punto a identificar en este caso fue que el niño de hecho sí hablaba. O sea, el problema no es que fuera mutismo porque no se reservaba de hablar. Al contrario, lo hacía y lo hacía frecuentemente, tanto que ya los compañeritos empezaban a burlarse, ¿no? Aquí es donde uno de repente se da cuenta de la crueldad de los niños, pero bueno, es algo común también y evolutivo. Entonces, no era mutismo, se lo expliqué a la señora, y de escuchar al niño y yo hablar con él, también me di cuenta que no se trataba de una, por ejemplo, afasia de Wernicke, ¿no? Que la afasia de Wernicke hace referencia a la incapacidad de comprender el lenguaje. Hay dos tipos de afasias, Wernicke y Broca. En la afasia de Wernicke, que es la zona de Wernicke del cerebro, el problema es que la persona no entiende, no descifra el lenguaje, ¿sí? Entonces, si yo le doy una indicación, el niño ni siquiera me voltea a ver o probablemente hace algo totalmente diferente a lo que le solicité. Ahí puedo sospechar de una afasia de Wernicke. En el caso de la afasia de Broca, el problema no es en sí mismo que no lo entienda, entiende las indicaciones, pero él es incapaz de articular el lenguaje. Uh-huh. Entonces, fíjense qué importante es darme cuenta desde ahí. Yo al darle indicaciones a él, al tratar de platicar con él, el niño me entendía y yo como pude le entendía que me respondía acorde a lo que yo le preguntaba. Uh-huh. Entonces, una apraxia verbal tiene características muy parecidas a una afasia de Broca, ¿sí? Que es una incapacidad para articular el lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, desde ahí yo lo primero que hice fue darme cuenta, que no era un tema emocional, sí pudiera ser en cierto grado, porque a veces cuando a los niños se les da todo, por ejemplo, la sobreprotección, si la madre acostumbra a que el niño solo señala y le da lo que está pidiendo, se genera, digamos, un tipo de inercia en la que el pequeño, pues no se siente con la necesidad de hablar. Entonces puede pasar muchos meses únicamente haciendo gestos o utilizando murmullos o gemidos como no, nada más. Entonces, en esto se complicaría bastante que el niño desarrolle el lenguaje formal. Uh-huh. Entonces, obviamente eso es algo que se tenía que estudiar, que se tenía que averiguar, pero finalmente uno en consultorio o en la escuela, en el caso profesional, ¿no? Clínico, necesita canalizar. Desgraciadamente, la mamá, en este caso del pequeño, no quiso llevarlo con un neuropsicólogo, le parecía demasiado amenazante el considerar que su niño requiriera atención especializada y no se atendió, pero no podía el niño continuar porque sin lenguaje era muy difícil, ¿sí? No iba a poder aprender la lectoescritura, por ejemplo. Entonces, son ese tipo de cosas, ¿sí? Que nos es importante tener como el ojo bien abierto, ¿sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario?
¿no? Muy bien. Ok, ¿cuál es el tratamiento para la... Ah, adelante, adelante. Ah, Humberto, todo perfecto. Muy bien, gracias, Humberto. Ok, continuamos. ¿Cuál es el tratamiento para la apraxia? Bueno, es bien importante entender que depende del tipo de daño cerebral que se sufrió. En algunas ocasiones la apraxia es uno de los, no sé, me atrevo a decir, quizás dos o tres síntomas más. En un accidente cardiovascular puede ser que aparte de algún tipo de apraxia haya algún tipo de parálisis, ¿no? Que haya a lo mejor pérdida de la vista. O sea, depende en qué lugar se suscitó el accidente y de qué tanta gravedad fue y qué tan reversible es. Entonces, para saber qué tratamiento vamos a seguir, no nada más es el neuropsicólogo quien se encarga de dar el diagnóstico, sino el neurólogo como tal. ¿Sí? Necesitamos del médico para que pueda determinarnos a nosotros como neuropsicólogos, una, en dónde está el daño, dos, qué tan grave es el daño y tres, si este daño es reversible o no, las consecuencias que va a tener. Porque es bien importante que cuando un paciente llega a consultorio tengamos esta habilidad o esta capacidad o humanidad, como le quieran llamar, de ser totalmente honestos, ¿sí? Hacia dónde vamos a dirigirnos. A veces no es posible curar una praxia al 100% o no es posible rehabilitar algún tipo de parálisis al 100%. Entonces, el pronóstico en algunas ocasiones deberá ser reservado o deberá siempre ser expresado con las limitantes que nos implica como profesionales, ¿sí? Si después de esta limitante es posible generar más, qué padre, pero qué triste sería dar un pronóstico demasiado alto y llegar a la mitad, ¿sí? Entonces, esto es bien importante, tanto si estamos trabajando con niños o si vamos a trabajar con adultos. Entonces, bueno, según el tipo de apraxia, se recomienda un tratamiento en concreto o inclusive varios en conjunto, que es lo que les comentaba. La fisioterapia puede ayudar bastante, ¿no? El tratamiento basado en el ejercicio físico, que esto tiene mucho el tema como de volver a enseñar las secuencias motoras. Por ejemplo, si a lo mejor lo que le está costando trabajo es el caminar, por una apraxia, no por una parálisis, sino por la orden que da el cerebro y cómo la ejecutan las piernas, tendré que volver a enseñarle a la persona a partir de una memoria muscular cómo es poner un pie y luego otro pie. Entonces de eso se encarga la fisioterapia, digamos que es volver a enseñarle a la persona o al pequeño, al niño. También estoy hablando por los chiquitos. Ok, terapia ocupacional que está enfocada a una actividad con el objetivo de ayudar a independizar el paciente. Esto es más que nada una situación psicológica o emocional, ¿sí? En el caso de la fisioterapia, sí digamos que es imprescindible que el cuerpo vuelva como a entender ciertas secuencias y en el caso de la terapia ocupacional, pues se encarga un poco de que la persona pueda volver a sentirse independiente, ¿sí? Después de que yo ya le estoy tratando de enseñar la secuencia básica del caminar, del comer, del ponerse un pantalón, entonces ahora es ayudarle a que se le quite el miedo de hacerlo por sí mismo, ¿sí? Si la persona probablemente ya averiguó que no puede, o el niño ya averiguó que no puede, en algunos casos pueden desarrollarse sentimientos como ira, irritabilidad, inclusive hostilidad hacia el cuidador. Puede haber ciertos sentimientos de depresión, ¿no? De cinismo. Entonces, pero tiende a haber una dependencia hacia el cuidador. Entonces, la terapia ocupacional pues se encarga de volver a hacer a la persona sentirse útil y pues aparte de quitarse el miedo de poder hacerlo por sí misma, ¿ok? Logopedia, que esta es terapia del habla. Básicamente aquí nos enfocaríamos en situaciones de apraxias verbales, como la que les comentaba. Y bueno, aquí es un tratamiento para personas con dificultad en el aprendizaje del lenguaje o con discapacidad en el habla. Y bueno, una rehabilitación cognitiva, que es poner remedio a las carencias cognitivas que aparecen después de un daño neurológico. Un ejemplo de la rehabilitación cognitiva, por ejemplo, aparte de ser preventiva, pues es la gimnasia cerebral, ¿no? Es generar otra vez, no sé si se acuerdan que la sesión pasada veíamos el tema de conexiones neurológicas. Entonces, las conexiones neurales lo que pretenden es que haya mayor facilidad para recibir estímulos o dar órdenes al cuerpo, tanto recibir como dar. Entonces, en el caso de la rehabilitación cognitiva es que si hubo algún tipo de muerte entre conexión de hemisferios o de neuronas, volver a generarlas. Anteriormente se pensaba
que las neuronas una vez muertas ya no, era una célula que ya no se regeneraba, era un pensamiento, inclusive decían, no, bueno, es que si te desvelas o te pegaste en la cabeza, las neuronas que se te murieron ya no vuelven a nacer. Yo me acuerdo, yo digo, soy joven y cuando yo era niña se me decía, o sea, es bastante reciente cuando se descubrió el tema de que sí, de hecho las células, las neuronas sí se regeneran. El tema es que lo hacen con mayor lentitud que otras células del cuerpo, ¿sí? Entonces es por eso que no se tenía registro, pero a partir de ahí se le empieza a dar tanta importancia a la rehabilitación cognitiva, a la plasticidad cerebral, ¿sí? La creación de nuevas conexiones neurales que nos va a generar pues o una rehabilitación o un aprendizaje mucho más significativo, ¿de acuerdo? Ok, ya hemos platicado cuáles son las consecuencias del daño cerebral. Aquí, ¿por qué es importante? Bueno, si se fijan, o bueno, más bien les adelanto, en posteriores diapositivas se puede observar bastante el tema de la prevención. De las primeras intervenciones que se hace en cuanto a daño neurológico es la prevención del mismo, ¿no? Y muchas de ellas tienen que ver, pues primero con un cuidado de la salud para evitar situaciones como accidentes cardiovasculares, accidentes de tránsito, por ejemplo, pero en el caso de los niños, también es bien importante porque como docentes o cuidadores tenemos una responsabilidad bien grande. Es una edad en la que, pues digamos, se tiende mucho al juego, quizás hay cierta brusquedad, poco control de impulsos, entonces esto puede llegar a generar que el niño se caiga, que se accidente, que no mida las consecuencias de sus actos. Entonces, si nosotros estamos descuidados, puede llegar a suceder que dentro del mismo lugar de cuidado, la escuela, por ejemplo, la guardería, etcétera, se pueda llegar a suscitar algún tipo de accidente. Entonces, por eso es bien importante que entendamos las consecuencias del daño. A veces yo he escuchado profesores inclusive que dicen, bueno, pues si se cae ni modo, solamente así va a aprender y salivita y lo que sigue. Sí, pero es que el problema es que de acuerdo con la caída es el daño. Y nosotros no podemos manejar, no podemos tener un, no sé, un ambiente lleno de hula de espuma en el que la caída solamente sea aprendizaje. Entonces, por eso es bien importante que entendamos cuáles son las consecuencias del daño, ¿sí? Existe una división, la neuropsicología básica y la neuropsicología clínica. En la básica, únicamente se estudia las relaciones que hay entre la cognición y el cerebro de sujetos sanos, ¿no? Digamos, para qué nos sirve cierta parte del cerebro, ¿sí? Las funciones básicas, las funciones superiores, cómo influyen en nuestro día a día, en nuestro desarrollo de actividades, ¿sí? Y básicamente es homologable a la neurociencia cognitiva, ¿sí? Digamos, es un estudio de la normalidad, de algo que está frecuente. Y la clínica ya se enfoca más en atender pacientes literalmente con algún tipo de daño cerebral. Entonces, la básica únicamente estudia relaciones entre la cognición, el cerebro, la fisiología. Y la clínica ya en pacientes con daño cerebral, ¿sí? Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta por si en algún momento como docentes tenemos que canalizar a algún alumno hacia alguna de estas dos. No es lo mismo un neuropsicólogo que un neuropsicólogo clínico, ¿vale? Ok, Eh, ahorita que nosotros estamos estudiando este diplomado de neuroeducación, digo, a mí me encantaría que alguno de ustedes tuviera la intención de continuar este estudio hacia, por ejemplo, la neuropsicología, ¿no? Pero ¿para qué o cuál sería el objetivo? Bueno, hay ciertos ámbitos de actuación, ¿no? Primero, en contextos sanitarios, educativos o sociales. En el caso de ustedes, sería un contexto educativo, ¿sí? Para poder aplicar estos conocimientos hacia los pequeños. Los pequeños o los jóvenes o los adolescentes o los universitarios, no importa en qué grado, pero sí es esta la intención, ¿no? Otra es la rehabilitación cognitiva. Aquí hablaríamos de precisamente tener un consultorio a partir del cual, o bueno, más bien en el cual se pueda dar terapia o rehabilitación, ¿no? Entonces atenderíamos ahí pacientes clínicos ya con algún daño que requieren rehabilitación. Tratamiento psicológico de los problemas emocionales derivados del daño cerebral. Este tema es bien importante porque también en el área educativa lo podemos emplear. Fíjense que, no sé si en algún punto les ha pasado, me gustaría que ahorita me puedan comentar su experiencia, pero no hay situación más complicada que decirle a un padre de familia que el niño
o el adolescente está presentando problemas en su desarrollo, ya sea en el desarrollo cognitivo o notamos alguna situación física o inclusive en su desarrollo social, en la relación que tiene con otros, porque siempre es amenazante para un padre el saber que su hijo está, pues sí, teniendo algún tipo de problema en alguna de sus áreas. Entonces, para empezar, conlleva una situación emocional fuerte para los padres, ¿no? Para los padres es una cuestión que tiende a ser negada en muchas de las ocasiones. La defensa de la negación entra casi, casi que como básico. Y bueno, luego posteriormente es complicado poderlo tratar con el niño una vez que el padre lo acepta, porque a veces llega a haber frustración por parte de los padres, el niño puede llegar a sentirse una carga, llega a un punto en el desarrollo en el que se sienten pues quizá diferente a los demás, ¿no? Se dan cuenta que el ritmo que llevan los demás niños es diferente al que ellos llevan. Pues sí, el ritmo, la capacidad de comprensión, las relaciones con los demás, etcétera, etcétera. Entonces esto puede generar una depresión o una ansiedad pues bastante fuerte. Entonces el hecho de que nosotros tengamos conocimiento de qué manera llevar estas cuestiones nos da un plus bien importante, más como líderes de grupo, porque finalmente como tutores o como profesores, pues tenemos esa responsabilidad, ¿no? Entonces, pues la neuropsicología, o en este caso todas las ciencias neurológicas relacionadas con el ámbito psicológico, pues nos permiten saber cómo accionar, ¿no? De qué manera intervenir. Ok, neuropsicoterapia es aplicación de técnicas de tratamiento psicológico al ámbito de la rehabilitación del daño cerebral. Esto es muy parecido a lo anterior, ¿sí? Pero son terapias en las que se incluyen ambas partes, tanto el tema emocional como el tema físico, y se pueden juntar en una misma sesión. Y bueno, desarrollo de programas de intervención y rehabilitación de funciones cognitivas en sujetos sanos y lesionados cerebrales. Que esto pues básicamente digamos que son campañas en las que se proponen programas o estrategias de intervención, ¿sí? Para personas que ya tienen situaciones cerebrales o para prevenir, ¿no? En el caso de sujetos sanos, todo este tema de la gimnasia cerebral, no sé si llegaron a ver una campaña en la que le decían al adulto mayor, por ejemplo, al adulto joven que se lavara los dientes con la otra mano, que un día tuviera este reto como de hacer todo lo que hacía desde, no sé, ya siendo diestros o zurdos, ahora con la otra parte, con el otro hemisferio. Entonces, son este tipo de campañas o de programas de intervención a los que se refiere. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, perfecto, todo claro. Alguien que me pueda comentar, no sé, alguno de los dos, Santiago o Humberto, si han tenido alguna situación así en la que hayan detectado en algún alumno algún tipo de trastorno de aprendizaje, algún tipo de disfunción cognitiva, que se hayan acercado pues a los padres, ¿no? Por ejemplo, y hayan notado cierta resistencia por parte de ellos. Bueno, bueno, no sabría si catalogarlo en apraxias o agnosias, ¿Ok? pero sí he tenido, o he detectado, ya sea alumnos o alumnas con problemas de aprendizaje, y ahí es donde yo me sentí un poquito frustrado porque no sabía cómo ayudarlos, o cómo atenderlos. Y sí notaba cierta resistencia, ya sea del padre o de la madre, en negar que su hijo tiene problemas de aprendizaje. Yo lo detectaba cuando dejaba tareas y comparaba la tarea con el trabajo que realizaba el alumno en clase, el tipo de letra, el cómo se expresaba, y veía cómo esta situación afectaba emocionalmente en este caso era una alumna, a la alumna que los padres de familia la sobreprotegieran y muchas veces yo trataba de hablarlo más pausadamente o más calmadamente con ella para ver qué estaba pasando, pero ella se bloqueaba, no le lograba sacar ninguna palabra y pues varias veces llegué a hablar con la madre para que pues canalizarla. Yo le decía que visitara un psicopedagogo o un psicólogo educativo, pero pues la madre pues siempre
pues decía sí, 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 pero nunca canalizó o llevó atención a su hija. Y pues lamentablemente no pudimos hacer mucho por la alumna. Uy, gracias Humberto por compartir esta experiencia. O sea, según lo que entiendo, ella, por ejemplo, traía tareas perfectamente bien hechas que te indicaban que eran los padres quienes lo hacían, diferente a cuando estaban en clase que notaba ciertas dificultades. ¿Fue así? Así es, porque la alumna no podía, perdón, durante clases no expresaba palabras. De hecho, eran como, bueno, ahorita la alumna se llama Fátima, ya se fue hace 3 años que la tuve. Ok. Le comentaba a Fátima, ¿todo bien? No, ni esta pregunta tan sencilla, no me la respondía, nada más me sonreía, o veía lo que estaba haciendo. De hecho, ahorita que pienso y trato de recordar cuando analizaba los trabajos, su motricidad fina no la tenía bien desarrollada porque incluso al colorear, coloreaba como digamos, como un niño de 3 o 4 años, y yo veía pues que los padres le hacían más daño a la niña ocultando pues que tenía problemas de aprendizaje. No sé hasta Claro. qué grado estaría este problema. No sé, nosotros platicábamos con los compañeros y creíamos que era ya pues a lo mejor un daño cognitivo, porque la niña lo manifestaba muy gravemente. La mamá decía que era a consecuencia del bullying que había sufrido la niña en la primaria, pero yo veía que iba más allá, porque nos llegaba a compartir que incluso en la primaria, no recuerdo el término, cuando los niños no controlan sus esfínteres y se llegan a orinar, le llegó a pasar varias veces en la primaria ya grande. Y creo que me pasó, perdón, creo que le sucedió a la niña ya en secundaria, nada más que tratábamos de estar muy discretos para pues no generarle más carga emocional a la niña o al adolescente. Claro. Entonces ya estaba en una edad de secundaria, híjole, qué complicado. Entonces ella dices, bueno, no articulaba palabras, lo único que hacía era sonreír, ¿no? O sea, sí era consciente de la importancia que tiene la relación social. O sea, sí interactuaba, sí procuraba agradar de cierta manera, pero al momento de expresarse le costaba trabajo. Sí, definitivamente yo creo que de lo que estamos hablando es de una situación totalmente cognitiva, más allá de hablar de algo solamente emocional, sobre todo por el tema de la motricidad fina que tú dices. Si únicamente nos enfocáramos en la situación del mutismo, ¿no? Que en este caso sí lo es, porque la chica no emitía ningún tipo de palabra, y a la situación del cero o nulo control del esfínteres bajo ciertas situaciones, estos dos elementos sí pudieran indicarnos algún tipo de trauma psicológico. Ya al momento de agregar situaciones de motricidad fina, ya cambia totalmente el panorama y nos pudiéramos estar percatando de un problema cognitivo de aprendizaje grave, ¿sí? Si solamente es el hecho de que la niña no es capaz de que su letra sea ordenada, quizá de no seguir las líneas, pudiéramos a veces hasta sospechar de algún problema visual, ¿sí? Pero se juntan estos tres elementos y a mí me indican una situación grave, porque ya el control de esfínteres, ¿no? Que eso lo veríamos en la situación prefrontal del cerebro, y aparte la situación de la motricidad fina, que lo veríamos en el lóbulo parietal, y aparte la situación del lenguaje, ¿sí? También del lóbulo parietal. Entonces, nos estaría hablando de un problema bastante fuerte. Y fíjate cómo muchos de los padres de familia optan por no culpabilizar, pero sí prefieren pensar que la situación es meramente emocional. Seguramente Fátima sí estaba teniendo repercusiones emocionales en su vida porque por supuesto que es complicado relacionarse con chavitos de su edad que tengan otras características, ¿no? Quizás un avance distinto en cuanto a la cognición que ella, y muy seguramente ya lo percibía. Y como dices tú, tenían que ser discretos para evitarle una carga emocional mayor, ¿no? Pero no podemos solamente limitarnos a pensar que es por una etapa de bullying. El adolescente, tras un traumatismo psicológico, ¿no? Tras un trauma fuerte psicológicamente hablando, desarrolla otro tipo de conductas.
depresión, hostilidad, agresividad, quizás retraimiento, inhibición, pero no todas estas cuestiones cognitivas de las que tú me hablas, ¿no? Entonces, ok, muchísimas gracias, Humberto, por compartirlo. Qué lástima que no pudieron hacer que la mamá la llevara, que la pudiera atender por fuera, porque hubiera sido, yo creo que, de gran ayuda. Gracias, Humberto. Y retomo ahorita algo que comentaba, como ahorita que estamos frente a grupo, creo que sí es importante que estemos preparados y no solo como docentes. Nosotros nos vimos sumamente, ¿cómo se llama?, impotentes ante la situación porque también hablamos con nuestras autoridades educativas y hacían caso omiso a esta situación y pues sí, Claro. lamentablemente, pues esperemos que si se llega a presentar otra situación de este tipo, pues a lo mejor ya con estas herramientas podamos intervenir de manera más acertada. Sobre todo, ¿sabes dónde estaría nuestra intervención en este caso? El poder hablar con los padres de familia de una manera, yo no diría agresiva, ¿no? No es el término que quisiera utilizar, pero sí más determinante. Si nosotros tenemos el conocimiento de las implicaciones a futuro y de manera presente, que implica el hecho, bueno, implicaciones que implica, fue redundante, discúlpenme, las implicaciones que tienen, ¿no? A futuro, que tienen el presente, el hecho de que pudiera existir algún tipo de daño cognitivo, les aseguro que manejando esta información de manera correcta hacia el padre de familia, le generamos la inquietud y la responsabilidad de atenderlo con urgencia, que eso es lo más importante. Simplemente hay que ser también muy cuidadosos para no asustar y no ser demasiado, ¿cuál sería la palabra? Pues quizás alarmantes, ¿no? Porque también generaríamos el efecto contrario. Con la diplomacia y el equilibrio correcto, pero sí que no se deje pasar. Porque si los padres no entienden de esta importancia, nosotros nos vemos frustrados en el intento de generar un cambio. En el salón de clases y en las instituciones no somos médicos y difícilmente podemos dar un diagnóstico certero o un tratamiento integral, o sea, es imposible. O nos dedicamos a enseñar al resto del grupo, y aparte, o somos docentes, o somos neuropsicólogos, o somos médicos, entonces no se puede hacer esto, pero sí podemos llevar el convencimiento, ya con el conocimiento que tenemos, ¿no? Para tener una charla determinante con los padres y hacerles ver la importancia que tiene el llevar a sus hijos a un tratamiento. O al menos un diagnóstico. Y ya con el diagnóstico, pues el departamento psicopedagógico no podrá hacerse oídos sordos como te pasó, Humberto. O sea, las autoridades de las escuelas muchas veces por miedo, por ignorancia, dicen, no, yo no sé, resuélvelo tú docente, resuélvelo tú psicólogo, resuélvelo tu papá, ¿no? Y yo no pongo cartas en el asunto. Sin embargo, después de tener ya un diagnóstico, generalmente el neuropsicólogo lo que hace es, cuando se trata de una situación educativa, o sea, en edades escolares, el neuropsicólogo se ve en la obligación al momento de darte el diagnóstico de generar estrategias y recomendaciones a los docentes. Entonces, para empezar, desde ahí ya llega el niño con una carta, el niño o la chica o la edad que sea, llega con una carta hacia dirección que tiene que pasarse a los demás docentes y que les ayuda a saber de qué manera intervenir con el alumno, ¿no? Entonces ya desde ahí es obligación. Y en segundo lugar, ya con esas estrategias, nosotros como docentes nos podemos basar para poder generar otras o complementarlas, pero sin un diagnóstico es imposible. Entonces siempre procuren llevar a los padres de familia a yo le diría psicológicamente, a este insight, ¿sí? A esta luz de conciencia de que tienen que atender al niño, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cuáles son las competencias? Bueno, pues primero que nada la evaluación, ¿no? Se hacen evaluaciones cualitativas y cuantitativas y se valoran varios puntos, por ejemplo, la inteligencia, la resolución de ciertos problemas cotidianos, la capacidad de conceptualizar, de atender, de tener cierta memoria, ya sea a largo o corto plazo, ¿sí? De aprendizaje, habilidades perceptivas y motoras. Todo esto se engloba casi siempre, tanto en pruebas psicológicas de inteligencia, como lo es el WISE, o el WICH en el caso de los niños, ¿no? Y bueno, además se hacen algunas pruebas motoras o motrices como tal, o sea, hay algunas estrategias que le permiten al neuropsicólogo ver si el niño tiene motricidad fina, motricidad gruesa, si se coordina, si no se coordina, si tiene habilidad visoespacial, visomotora, ¿no? Y son estrategias bien específicas que se tienen que hacer en consultorio porque sí se requiere
pues cierto tipo de ambiente, ¿no? Para que se puedan llevar a cabo sin ningún tipo de sesgo. Pero casi siempre es eso. Son evaluaciones de inteligencia y evaluaciones fisiológicas o para observar movimientos físicos del habla, de la vista, etcétera, ¿sí? Bueno, aparte de la evaluación, tenemos ya después el tema de la intervención, ¿sí? Una vez que nos dimos cuenta de cuál es el problema, en dónde está el conflicto, por ejemplo, veíamos, ¿no? Si nos damos cuenta que únicamente se remite a la memoria, entonces haremos algunas estrategias para que la persona pueda tener una vida más funcional. En el caso de un niño, pues quizás el tema de los post-its, de las anotaciones, ¿no? Del constante recordar por parte del docente, el llevarlo hacia procesos sistematizados que le permitan una memoria mucho más, pues digamos concreta, ¿no? Que no haya opción a modificaciones que cambien todo el ambiente. Entonces, nos permite intervenir, ¿no? Si hablamos de una situación de apraxia, entonces tendrá que hacer una rehabilitación fisiológica, cognitiva, ¿sí? Pero de acuerdo al tipo de problema vamos a determinar la intervención. Y como docentes es bien importante que sepamos cuál es esta intervención, porque a veces, si no lo sabemos, podemos obstaculizar más el tratamiento del neuropsicólogo o neutralizarlo al grado de que, bueno, ni aportamos ni restamos y yo creo que tampoco está padre, ¿no? Entonces, sabiéndolo, pues ya nos dan muchas más herramientas para poder complementar este tratamiento o al menos llevarlo al pie de la letra con el alumno. Ok, la prevención, que era lo que les comentaba, también una vez entendidas las implicaciones, ¿no? Podemos guiar hacia diferentes puntos de prevención, por ejemplo. Lo vemos por edades. Si hablamos de la prevención en edades, pues cuando son bebés, por ejemplo, recién nacidos, ¿no? Lactantes, pues hablaríamos ahí literalmente de la prevención hacia el dar biberones infectados, ¿no? Hay muchísimas bacterias, como por ejemplo el estafilococo, que es muy común, por ejemplo, que es precisamente por esta exposición del recién nacido hacia un ambiente agresivo, hacia el cual no tiene desarrollados todavía, pues, características del sistema inmune que se requerirían, ¿no? Entonces, con un lactante sería eso, ¿no? El correcto cuidado o el sostén de la cabeza, por ejemplo, ¿no? El evitar las caídas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí veríamos mucho. Ya después, si nos vamos a edades preescolares, cuando el niño, o bueno, en la guardería, cuando el niño quizás empieza a gatear, ¿no? Pues el estar al pendiente también, que no se meta objetos a la boca, que no se vaya a caer, que no se le descuide, etcétera, ¿no? Ya en edades un poquito más grandes, quizás kinder, preescolar, pues el estar al pendiente de que también el niño no se caiga, de ciertas fiebres, de ciertas infecciones, ¿no? Y podemos irnos así edad por edad hasta llegar a la edad adulta en la que se busca prevenir accidentes cardiovasculares, cerebrovasculares, accidentes de tránsito, caídas, uso de drogas, uso de alcohol, etcétera, etcétera, ¿no? Situaciones que previenen esto y nos podemos ir por edades, de acuerdo a la edad en la que ustedes busquen especializarse. Por otro lado, aparte de la prevención, también tenemos la investigación, que en este tema, pues básicamente es encontrar nuevas áreas, ¿no? De oportunidad o de, pues sí, nuevas áreas de oportunidad para el desarrollo de las neurociencias. Como lo que les digo, la neuroplasticidad ahora es algo nuevo, algo que no se conocía anteriormente, ¿no? La especialización hemisférica, por ejemplo, que esa también está dentro de los temas vistos que se tendrían que ver esta semana, que es que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo no son idénticos fisiológicamente, ni fisiológicamente ni cognitivamente. Hay funciones que se encuentran en uno y funciones que se encuentran en otro, pero son complementarios entre sí, ¿no? Todas estas situaciones que anteriormente no se consideraban, ¿no? Que se tomaba solamente por hecho que los hemisferios eran simétricos, que eran idénticos, ¿no? Las partes del cuerpo también, hasta que se empieza a descubrir que todos tenemos un ojo más arriba que otro, que somos asimétricos, seres asimétricos, ¿no? A excepción, me parece, de Britney Spears, que creo que tiene la proporción áurea, que es como prácticamente idéntica a la cara. Lo normal es que hayan asimetrías porque es la manera en la que se complementa, ¿no? Ambas partes. Pero todo esto era algo que antes no se conocía y es algo que precisamente la investigación pues nos ha dado, ¿no? Otra competencia, otro ámbito es la orientación de las relaciones conducta-cerebro, ¿no? Que tiene que ver mucho con el conductismo y el cognitivismo, ¿no? Veíamos, ya les había yo explicado que antes únicamente nos basábamos en la conducta,
en el estímulo-respuesta. Posterior a eso, pues ya se empezó a dar la situación de que los procesos cognitivos tenían mucho más que ver que solamente un estímulo-respuesta. Entonces, estas son las competencias o los ámbitos de acción. Ok, en cuanto a la prevención del daño, decíamos, bueno, primaria, antes de que se dé el daño, ¿no? Programas de prevención de accidentes de tráfico, campañas de promoción de salud, evitando el riesgo de enfermedades cerebrovasculares, o también, pues, lo que les comentaba, ¿no? Infecciosas, cuando hablamos de recién nacidos o de pequeños, prevención del fracaso escolar, también, ¿no? Y bueno, también tenemos la prevención secundaria. O sea, fíjense cómo la prevención se divide en tres ámbitos, ¿no? Primaria, antes, secundaria después del daño, ¿sí? Que es el poder instruir a la gente que, como por ejemplo lo que te decían, oye, después de un golpe, lo primero que hay que verificar es que la persona se oriente, que esté orientada, que no se desmaye, que sea capaz de decirte dónde está, cómo se llama, que es parte pues de la orientación, que pueda caminar, que identifique visualmente cuántos elementos hay, ¿no? Que te dicen, el típico que te decían, ¿cuántos dedos tengo aquí? Bueno, eso es una manera de identificar si la persona continúa teniendo una habilidad visoespacial o de simbolismo inclusive. Entonces, es intervenir de manera inmediata, no permitir que la persona se duerma, no dejar a la ligera un golpe, llevarlo a urgencias. Esto que puede permitir que no se vuelva una prevención terciaria, que yo ya no diría que es prevención en el tercer nivel, ya es, digamos, un intento por reparar los daños, ¿no? O como dicen por ahí vulgarmente, después de ahogado el niño, tapado el pozo. Entonces yo me quedaría en estas dos. En la primaria porque pues nos permite evitar muchos accidentes y en la secundaria porque nadie estamos exentos de uno. Entonces, la acción pronta o rápida pues puede permitir obviamente que pues las consecuencias sean menores, ¿no? Y bueno, en la terciaria, ya varios años después, hablaríamos de a lo mejor programas de rehabilitación, tratamientos enfocados en recuperar algunas funciones cognitivas perdidas tras el incidente. Y bueno, creo que ya les había yo hablado acerca de las funciones cerebrales superiores y las funciones cerebrales básicas, ¿no? En cuanto a las superiores, digamos que son aquellas que nos distinguen como seres humanos. No hay animales que tengan funciones cognitivas superiores, ¿sí? Eh, pero bueno, como dice aquí la primera viñeta, así como reconocemos que hay funciones cerebrales superiores, debemos entender que hay inferiores, ¿sí? Las superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, por eso les comento que es una cualidad meramente humana. Y bueno, a diferencia de las inferiores son funciones naturales, digamos, vienen automatizadas, ¿no? Están determinadas genéticamente y están en pro de la adaptación y de la supervivencia, ¿sí? De que nuestro comportamiento, perdón, pueda adaptarse al medio ambiente. En el caso de las superiores, ya la intención es básicamente social. Sí, también de supervivencia de cierta manera, pero ya es como mucho más compleja. Ok, ¿cómo medimos las funciones superiores? Bueno, culturalmente. Yo les decía también, bueno, no sé si a ustedes, pero yo comentaba en alguna de las clases que el WISE, que es, por ejemplo, el examen psicométrico de inteligencia por excelencia utilizado, ¿no? Estandarizado a nivel mundial. Eh, el IQ, cuando tú determinas después de la evaluación y de calificar la prueba, los rangos de IQ difieren entre países y esto es porque son medidas culturales. No es lo mismo una persona con un IQ superior, ¿no? Digamos 130, a una persona con 130 en Irlanda. Va a haber diferencias porque son medidas culturalmente, ¿sí? Entonces, si comparamos un niño de edad preescolar con un niño de edad preescolar en Japón, que, bueno, lo hemos visto, ¿no? Como son capaces desde bien chiquitos de tocar instrumentos, son hábiles para las matemáticas, etcétera, etcétera, pues obviamente nos dejaría en desventaja porque tenemos que partir de que es una situación cultural, ¿de acuerdo? El conocimiento resultado de la interacción social, ¿sí? En la interacción con los demás adquirimos conciencia de nosotros, uso de símbolos, y esto nos permite pensar en formas cada vez más complejas. Hay una teoría, no sé si alguien la ha escuchado, yo me imagino que sí, o Santiago o Humberto,
acerca de bueno, es la teoría sociocultural de Vygotsky, que Vygotsky es uno de los autores por excelencia en el ámbito educativo. Él precisamente habla de que todas las herramientas cognitivas que nosotros adquirimos se dan a partir de la interacción social, ¿sí? Es a partir de la convivencia con el otro que yo aprendo, primero a partir de la imitación. Y segundo, pues a partir de el desarrollo de ciertos símbolos, ¿no? Y de la integración de la cultura. Integración, digamos, en el interior de nuestra percepción, ¿sí? Entonces, bueno, pues este planteamiento no está fuera de lo que Vygotsky hablaba, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo que me he especializado en el área de inclusión con personas sordas, el rezago académico que existe con los sordos va en pro de esto. Se creyó durante muchos años que el sordo, por ser sordo, también tenía algún tipo de déficit cognitivo. Y esto se pensaba porque, pues, académicamente siempre estaban rezagados o retrasados. Retrasados no ellos, o sea, no ellos como personas, sino había un retraso académico y cognitivo. Y esto, bueno, pues generaba inquietud, ¿no? Y de manera burda, yo diría, vulgar, se relacionó con la sordera. Entonces se pensaba que pues todo venía junto y que era un daño cognitivo. Después del paso del tiempo, pues se descubrió que el cerebro del sordo pues, está perfecto a comparación del de un oyente, ¿no? La única situación que puede haber es en la cóclea o en el oído externo, pero pues nada tiene que ver con una situación cognitiva. ¿Qué pasa? Que cuando un niño nace sordo, pierde evidentemente uno de sus canales principales para adquirir conocimiento del exterior. Entonces es por ello que no hablan, no porque tengan algún problema en el aparato fonoarticulador, sino porque pues no pueden imitar. Y muchos de estos conceptos que se pierden y que nosotros adquirimos a partir del lenguaje en la edad escolar y desde antes, desde que estamos pequeñitos, desde que empezamos a adquirir lenguaje, pues digamos que en su caso está obstaculizado. Entonces hay muchos conceptos y simbolismos que nunca se interiorizan. Es por ello que llegan a la edad escolar y entonces ya de por sí traen un rezago cultural y pues se les dificulta adquirir ciertos conocimientos, ¿vale? Entonces esto va en pro de comprender eso, de la importancia que tiene la interacción social en el desarrollo de nuestras funciones cognitivas superiores. A mayor interacción social hay un mayor conocimiento o una mayor posibilidad de actuar, ¿sí? Ok. Les hablaba también de la corteza cerebral al inicio de esta presentación, que es exclusiva del ser humano. Y bueno, es el asiento anatomo-funcional y es de las más importantes funciones intelectuales o superiores del individuo. No solo contiene cuerpos neuronales principales que soportan las funciones consideradas simples, o sea, es decir, sí, la corteza cerebral también funcionaría como un soporte de las funciones inferiores, pero aquí también se desarrollan, o más bien es aquí donde se desarrollan las superiores, como la memoria, el lenguaje, el razonamiento abstracto o las actividades gestuales, ¿de acuerdo? Entonces, la corteza cerebral es de suma importancia. Como vemos, entonces, estas funciones superiores no están localizados en centros aislados del cerebro, ¿sí? Están integrados en grupos de regiones que forman una red cerebral. Por eso un traumatismo o un daño cerebral es tan complejo. Por eso les decía hace ratito que hay comorbilidad. No siempre es, bueno, comorbilidad se refiere al hecho de la presencia de un trastorno junto con otros más. Y esto sucede por eso, porque son redes, ¿sí? Tenemos que entender eso. No es que el lenguaje está específicamente en uno de los hemisferios, que una apraxia se dé porque uno de los hemisferios está dañado. No. Recordemos que son complementarios ambos hemisferios. De eso se trata eh, eh, ¿cómo les dije hace ratito? Especificación hemisférica, especialidad hemisférica, perdón. Entonces, de eso se trata, son complementarios, no podemos solamente aislarlos, ¿vale? Entonces, entendiendo esto, pues entendemos la implicación que tiene un daño cerebral, ¿no? Va a traernos no solamente problema de un ámbito, sino de varios. Y bueno, eh, al contrario de las funciones llamadas inferiores, estas, por ejemplo, las áreas inferiores o las funciones inferiores sí tienen áreas más específicas. Las superiores son redes, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí, chicos. Avanzamos pues un poco. Digo, creo que sí fue muy productivo lo que pudimos revisar esta sesión. Pero la siguiente sesión ya vamos a continuar revisando un poco acerca
de ya las implicaciones de la neuropsicología, que de cualquier manera lo hemos ido tocando en cada uno de estos temas. Y pues bueno, vamos a seguirnos especializando porque más adelante vienen ya los trastornos de aprendizaje como tal y los que encontramos más perdón, en el aula, estoy muy cansada, discúlpenme, como lo son la discalculia, por ejemplo, la dislexia. Son ya trastornos más específicos que nos encontramos de manera más frecuente. Vamos a verlos y vamos a ver cómo atacarlos y qué estrategias pudiéramos implementar dentro del aula para apoyar al alumno con estas características, ¿de acuerdo? Para esto, me gustaría que investigaran un poquito acerca de los trastornos de aprendizaje más frecuentes en el aula, al menos en México, ¿sí? Y pues bueno, obviamente métanse a la plataforma, revisen qué actividades tocan la siguiente semana, bueno, dentro de 15 días, y yo estoy pendiente para cualquier duda. Pero sí me gustaría que de cualquier manera investiguen este tema de los trastornos del aprendizaje para que podamos abordarlos y sobre todo, ¿saben qué me interesa? Me interesa muchísimo que podamos tener retroalimentación entre todos. Digo, a mí me encanta hablar, como lo pueden notar, hablo rápido y mucho, pero sí me gusta también tener retroalimentación por parte de ustedes, como tuvimos hoy con Humberto, porque enriquece mucho la clase. Al final, todos estamos en la misma línea. Me parece por ahí que tanto Santiago como Humberto, ustedes dos se dedican al área de la docencia. Entonces, retroalimentarnos y hacernos más ricos con las experiencias de los demás nos ayuda precisamente a tener más herramientas. Entonces, por eso les pediría que lean acerca de estos temas y que los podamos comentar la siguiente clase, ¿vale? No sé si tengan alguna duda o algún comentario hasta aquí. Por mi parte, no tengo dudas, maestra, al contrario, pues, gracias por su tiempo y pues aquí disfrutando el diplomado y el material que nos han compartido. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias a ti por compartirme tu experiencia. Como te digo, enriquece la clase y bueno, desde la clase pasada me gusta mucho que seas participativo y lo mismo me encantaría pues de todos los demás. Me gustaría escucharlos también. Y pues bueno, si no hay ninguna duda, entonces yo les deseo un excelente jueves y un excelente fin de semana y nos vemos dentro de 15 días. De cualquier manera, ahí estoy pendiente para cualquier situación, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, maestra.